Bueno, seguimos en el programa de Liliana. Vamos a compartir nuestro bloque con el presidente de la Federación Económica, el contador Enrique Sanín. No es la primera vez que nos visita, pero para nosotros sí ahora es importante porque estamos ya dejando el primer trimestre y bueno, acercándonos a más centrado el año porque es rapidísimo cómo pasa y queremos saber cómo estamos hoy por hoy, no en materia económica. Enrique, gracias por venir No, nuevamente. Gracias a ustedes, gracias a Canal 7, realmente es un placer siempre estar con vos. Realmente tenés buenas ondas y entonces Muchas gracias. creo de que en este momento de la economía hace falta buenas ondas, ¿no? Serenarse. Serenarse, Sí. Pensar, ver, observar, ¿no es cierto? Y viene un momento, lógicamente, momentos políticos muy importantes que tenemos que saber cómo manejarnos y sobre todo, especialmente las entidades intermedias donde cumplen un rol que tiene que ser escreditante justamente a la situación política, ¿no es cierto? Es decir, más allá que uno está dentro de un país, lo que nosotros tenemos que manejar fundamentalmente con todas las instituciones que están en la Federación Económica, realmente saber cómo manejarnos, cómo ver lo que se viene, cuáles son las perspectivas, cómo está el sector económico. Hay nichos que están bien, hay nichos que están mal y bueno, todo eso hacen, ¿no es cierto?, la estrategia que uno tiene que ir tomando, ¿no es cierto?, como dirigente de la institución madre del empresariado formoseño y lógicamente con los dirigentes de todas las entidades intermedias que nos están acompañando, que son también líderes que representan a cada uno de los sectores, o sea, de que tenemos distintos sectores, el comercial, el industrial, el agropecuario, el de la parte de servicio, también las mujeres empresarias, que recién estuvo en otro bloque, o sea que realmente creo que es bastante amplio todo lo que uno tiene que ir interactuando y viendo cómo uno puede manejar una entidad tan importante como es la Federación Económica Formosa. Claro. Enrique, en ese contexto, ¿cómo leemos siempre tus editoriales, ¿no? Que suelen salir en el Diario de la Mañana y también en otros medios ya como opinión, ¿no? ¿Y cómo calificarías este primer primer trimestre el que salimos? Realmente este primer trimestre preocupa muchísimo porque, es decir, todavía no se dio el índice inflacionario del mes de marzo, pero se calcula que va a estar entre un 4 o más de un 4%, es decir que andaríamos tocando una inflación prácticamente del primer trimestre del 15%, que esto preocupa muchísimo, porque realmente ¿qué es lo que sucede con las economías regionales? Que yo creo que ahí es donde tenemos que ir desgranando la situación. Es decir, uno de los temas fundamentales es de que hoy una pyme, del sector que sea, ¿no es cierto?, tiene diferentes costos, sobre todo, por ejemplo, los costos fijos, como nosotros somos electrodependientes, tenemos costos que realmente, como el combustible, donde la diferencia que hay entre el costo, por ejemplo, por decir, Buenos Aires o provincia de Buenos Aires con respecto a Formosa, está entre un 10 o un 15% más caro del combustible, y todo eso incide, ¿no es cierto?, sobre todo en la cantidad de productos que uno importa por acá, que son productos terminados, en el rubro comestible, en el rubro servicio, porque para contar en la parte de servicio se necesita mucho el factor del combustible, que es un tema preocupante, y realmente todo eso influye y lógicamente uno de los problemas más graves que existe, ¿no es cierto?, es el consumo, es decir, cada vez el consumo está más difícil, más allá, ¿no es cierto?, de que tuvimos un momento muy especial donde el gobierno de la provincia de Formosa ha anunciado un 42% de aumento, de los cuales se dan en 2 etapas. Estas etapas fueron del 25%, que eso ayudó muchísimo a la economía de la provincia de Formosa, porque directamente se vuelca totalmente al consumo. Y uno, si ven estos primeros días de lo que va del mes de abril, uno ve una actividad bastante intensa y los negocios están vendiendo
y realmente se debe a ese 25% de dinero que el gobierno de la provincia ha inyectado, ¿no es cierto?, al sector asalariado. Entonces esto ayuda y lógicamente las pequeñas y medianas empresas lo ven de otro objetivo. Y el otro tema muy preocupante es la gran presión tributaria. Nosotros estamos contando con 162 impuestos provinciales, nacionales, municipales, de la energía, de esto, de lo otro, 162 impuestos que nos afectan directamente a la pequeña y mediana empresa. Y eso realmente preocupa muchísimo, porque yo creo de que tienen que descomprimir más. Es decir, yo creo que el Fondo Monetario Internacional, en las últimas conversaciones que se han sabido que han tenido con reuniones privadas, pero que después se hizo pública, donde realmente ya están hablando del repago de la deuda, de tratar de llevarla con más años, porque lamentablemente es imposible pagar la cantidad de deuda que tendrían que pagar la República Argentina en lo que va del año que viene, o sea, sería el año 21, el de año 20, el 21 y el 22. Sí. Es decir, prácticamente se tendría que pagar aproximadamente 150.000 millones de dólares. Y es imposible poder pagar esa deuda, o sea que ya el Fondo Monetario Internacional está viendo la forma del gobierno que suba, del color que sea, ver la posibilidad de cómo llegar a un futuro acuerdo para tratar de ver cómo se puede pagar esa deuda, que en definitiva lo tenemos que pagar todos los argentinos, de los colores que sean y de los distintos sectores que sean, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Pero para eso yo creo que uno de los problemas graves que hay acá, se piensa con un tema especial, que solamente aumentando los impuestos se puede recaudar. Y yo creo que no es así. Yo digo que disminuyendo los impuestos, yo creo que se puede recaudar mejor, como lo hacen en otros países desarrollados, donde inclusive hay distintos estados, ¿no es cierto?, donde cada estado tiene un tipo de IVA, por ejemplo, y donde el inversionista va a invertir ahí o de pagar menos impuestos a la ganancia, es decir, todo lo que sea impuestos que hacen al Estado. Entonces la gente va, invierte ahí y el Estado recauda más. Yo creo que es un error por parte del Estado aumentar los impuestos, porque realmente eso va en contra de la recaudación. Sí. Creo que es un tema, porque es decir, un tema que no pueden pagar la pequeña y mediana empresa altos costos impositivos, y realmente entonces se busca por el sector ilegal y va en contra de aquellos que se trabajan en forma legal. Entonces, esto es uno de los problemas graves que existe, ¿no es cierto?, en el país. Y el otro tema que también está en el tema de la reforma laboral, otro tema candente, ¿no es cierto?, donde lógicamente eso va a ser un trabajo que va a tener que llevarse, ¿no es cierto?, bueno, los dos, ¿no?, tanto el gobierno que suba se va a determinar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, lógicamente con acuerdo del presidente que en ese momento esté, ¿no es cierto? Pero creo de que estos son los temas importantes y lo que realmente preocupa. Y uno lo que ve es una pequeña y mediana empresa, hoy es imposible tomar créditos. Es decir, y si no existe crédito, la economía no funciona. Y lo único que acá funciona está entre el dólar y la tasa de interés. Es decir, si nosotros aumentamos la tasa de interés, el dólar baja. Si disminuimos la tasa de interés, el dólar sube. Entonces, estamos es decir, todo, yo creo que el gobierno está mirando solamente esos dos factores, que creo de que en vez de dedicarse a ver cuál es la forma
de producir más, de aumentar más el consumo, que la economía trabaje, que la economía funcione, sobre todo las economías regionales, que nuestros productos valgan, que uno de los temas que ya lo hemos tocado en tu programa, el tema, por ejemplo, de que nosotros somos, Formosa es una productora de materia prima, sobre todo en la parte de carne, donde prácticamente hoy tenemos 2.400.000 cabezas de ganado, donde realmente aporta muchísimo a la producción exportadora, tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Y uno de los problemas graves es de que las industrias frigoríficas están muy monopolizadas. Entonces crean un monopolio donde realmente el tema fundamental es que al productor no le pagan lo que le debieran pagar. Y lamentablemente a consecuencia de eso, ¿no es cierto?, muchos productores van quebrando o realmente se cansan de la producción agropecuaria. Es decir, hoy, por ejemplo, si uno sale al interior de la provincia, entonces hay un montón de campos que hoy están a las ventas, que realmente antes uno lo veía, pero realmente porque no obtienen la ganancia, es decir, le conviene más a ese productor vender su campo, si hay alguien también que le compra, y poner a plazo fijo, o comprar dólares, quedarse tranquilo, y sobre todo aquellos productores que, ¿no es cierto?, ya tienen, no son que recién se están iniciando, sino que son productores que ya vienen trabajando de hace años, ¿no es cierto? No son los nuevos inversionistas, claro, una historia de hace rato, los que realmente, los nuevos emprendedores, que los nuevos emprendedores le decimos nosotros, ¿qué vamos a hacer a los nuevos emprendedores? ¿Qué le podemos llevar? Nosotros no nos olvidemos que tenemos los jóvenes empresarios en la Federación Económica Formosa, y muchas veces se preocupan, ¿no es cierto? Es decir, ellos quieren abrir sus puertas y se encuentran con un montón de temas impositivos, temas de la parte energética, temas del sector, por ejemplo, inmobiliario, los altos costos que se tienen, es decir, no existen los créditos, y hay gente o chicos, ¿no es cierto?, o emprendedores que quieren trabajar, y ¿qué crédito le pueden tomar con una tasa que no baja del 80%? Sí. Es imposible, salvo aquellos créditos subsidiados que ha dado el gobierno de la provincia de Formosa a través del Banco Formosa, ¿no es cierto?, que eran créditos que realmente podían comprar bienes de capital, que es una herramienta importante. Pero otra vuelta, sí, volvemos al Estado, ¿no es cierto? Porque en definitiva el Estado es el que tiene que regular. Si el Estado no regula, lamentablemente en un país donde la economía está en vía de desarrollo, lamentablemente no se puede dejar al libre albedrío de la oferta y la demanda. Y esto lo estamos mirando acá en nuestro país, pero uno, si va a otros países desarrollados, el Estado interviene. El ejemplo lo tenemos, porque todos lo conocen, en el caso de Estados Unidos, es decir, cuando ve que su economía tiene problema automáticamente por el ingreso de productos, sí, por ejemplo, asiáticos, que no nos olvidemos de que muchas empresas americanas hoy están produciendo en Asia porque el costo es mucho más barato, el costo laboral, y por ende tiene mayores beneficios, y lo importan, las mismas empresas lo importan hacia Estados Unidos, pero en contraposición de que estas empresas tienen un costo muy importante dentro de su país. Entonces le están poniendo, grabando con impuestos importantes para darle fortaleza a las industrias americanas. Bueno, la misma cosa tendría que estar sucediendo acá. Creo que son errores que han cometido el gobierno nacional, porque lamentablemente esto es uno de los temas que
preocupa a nosotros, a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo aquellas pymes que han cerrado sus puertas, que lamentablemente son, se habla aproximadamente de 25 pymes que cierran por día en el país. Entonces esto es preocupante, y la cantidad de desocupados que dejan esas pymes, y otro de los problemas pasa que el propio empresario pasa a ser un desocupado más con su familia. Entonces este es un tema que venimos diciendo, venimos informando, pero lógicamente creo de que esos son los errores que han cometido este gobierno, y yo creo de que es ahí lo que nosotros, si no, hay dos temas importantes. Si no apostamos al sector productivo, si no apostamos al sector específicamente del consumo, un tema del consumo es muy importante, y las economías provinciales, sobre todo las periféricas, lamentablemente tienden a quebrar, y lógicamente, por ende, quiebra el sector de las pequeñas y medianas empresas. Sí. Claro, es una rueda, exactamente como decís, es un engranaje. Cuando se rompe un engranaje de un motor, automáticamente el motor deja de funcionar. Eso es lo que le está sucediendo a la pequeña y mediana empresa. Pero para eso yo creo que están los diálogos, ¿no es cierto? Nosotros hemos mantenido diálogos justamente con Repsa, por ejemplo, que es lo que nosotros nos preocupaba, el tema energético, porque la gente, la verdad, no puede pagar. ¿Estuvieron una reunión hace poco, puede ser? Exactamente, tuvimos una reunión la semana pasada, excelente reunión. ¿Con quién fue? Fueron con las máximas autoridades de Repsa, donde estuvo el gerente general, el subgerente, y nos acompañaron técnicos de los mismos, de grandes consumidores, pues, y realmente un diálogo perfecto, y donde la posibilidad, por ejemplo, se dio de que aquellas empresas que no pueden pagar el sistema, su energía, pueden tratar de ver la forma que pueden ser en pagos en cuota, es decir, totalmente abierto, porque ellos saben de la problemática que traen de un aumento muy grande que es de CAMESA, sí, y que lamentablemente eso perjudica justamente porque en definitiva el informe que nos dieron por escrito, justamente es el costo energético más elevado, es que la facturación de CAMESA. No nos olvidemos de que la energía se produce, por ejemplo, una de las cosas se produce en Yacyretá, lo envían al centro de la Argentina, sí, y luego otra vez vuelve hacia Formosa. Es decir, no solamente hay un costo de producción, sino un costo de transporte de esa energía. Y lamentablemente ese costo de transporte de esa energía, ¿quién lo paga? El consumidor final. ¿Y a quién le cobran? Le cobran a Repsa. Y Repsa nos traslada el costo a nosotros. Lógicamente, como ellos nos han dicho, hay un costo que ellos agregan, ¿no es cierto?, también para distribuir dentro de la provincia, que es para mantenimiento de Repsas, porque sin eso ellos no podían estar. Y realmente el ingeniero Villalba, que es un hombre totalmente abierto, inclusive cuando se producen, por ejemplo, cortes para mejorar el servicio en barrios de las ciudades, ¿no es cierto?, y hay comercios, tratan de solucionarle con cierto bypass para tratar de que el comercio tenga la energía suficiente. O sea que hay un diálogo permanente, e inclusive más, nos informaron de que todos aquellos empresarios que tengan problemas, que se dirijan a su entidad intermedia y que lo lleven a la Federación Económica, y ellos van a tratar de solucionar a cada empresario y ver la forma que esto podemos seguir tirando en conjunto. Pues acá por eso es el diálogo que es lo que importa, ¿no es cierto? Lógicamente,
hay temas específicos que hemos solicitado ver si ese costo de transporte dentro sí. de acá de la provincia, ver la forma si se lo puede bajar. Pero el problema que ellos están teniendo es que están trabajando con lo mínimo indispensable. Igual hicimos el pedido, pero bueno, es un poco ese es el diálogo que debe haber. Bueno, pero se están moviendo, que no es quedarse con la queja, sino buscar alternativas, ¿no? Buscar alternativas, cosa que nos ayudemos entre todos, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante, el diálogo, que acá y en la provincia hay mucho diálogo con la Federación Económica y otras entidades para tratar de solucionar los problemas, ¿no es cierto? Creo que eso es importante y eso creo de que se debe a que hay políticas que, ¿no es cierto?, direccionan a que exista ese diálogo, sobre todo específicamente con las entidades intermedias. Creo que eso es importante para que las pequeñas y medianas empresas no caigan en una situación de cierre, que lamentablemente muchas pequeñas y medianas empresas hoy están cerrando sus puertas a consecuencia de eso. Pero no solamente a consecuencia de los costos, sino, como dijimos recién, es decir, alta inflación, bajo consumo, créditos que no existen, o si existen créditos, porque los bancos quieren prestar crédito, quieren prestar plata porque tienen mucha plata, pero sí, lamentablemente no lo pueden prestar. ¿Por qué? Porque a los bancos les conviene más comprar LELIQ, las letras, comprar y le están pagando casi un 70%. Imagínense, sin ningún riesgo, porque el Estado sí o sí le va a pagar. En cambio, si le presta al sector empresario, puede tener problemas con estas tasas de poder pagar, porque creo que de mi punto de vista, son impagables y de acuerdo al costo y a la utilidad de cada pequeña y mediana empresa. Muchas gracias por venir. No, por favor. A tu disposición. Gracias a vos, Liliana, y realmente un gusto siempre estar con ustedes. Y gracias a Canal 7, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito en el programa de Liliana.